Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera. Damos gracias al Señor nuestro Dios que nos concede este momento de bendición de estar compartiendo con ustedes, hermanos, lo que es la palabra del Señor. Estamos presentando a ustedes un estudio panorámico de Apocalipsis. El título que nos ocupa en esta ocasión se titula La sexta trompeta del Apocalipsis, parte 1. Ahí vamos a estar mirando, hermanos, la sexta trompeta del Apocalipsis, parte 1. Y quiero invitarle que si usted tiene una Biblia, amén, que tiene o un Nuevo Testamento de la Biblia, vayamos al libro de Revelaciones, capítulo 9, versículo 13 al 21. Vamos a tener la lectura. Hoy vamos a hablar, bueno, de esto, vamos a hacer esta lectura. En esta parte, esta escena o esta primera escena que vamos a estar, hermano, analizando, mirando, es acerca de las tres plagas. Pero vamos a ver lo que nos dice el libro de Apocalipsis, capítulo 9, versículos 13 al 21. Dice la palabra del Señor así: el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Amén. Amén, hermano. Qué impactante, hermanos, es el solo leer esta porción de la Biblia. ¿Por qué decimos esto? Porque la palabra de Dios, hermano, es la palabra de Dios. Y es tan actual que nosotros sentimos y vemos, leemos, cuando la palabra de Dios toca nuestras vidas, toca nuestros corazones. La Biblia dice que ni aún trayendo el Señor todas estas plagas, ni aún trayendo estas tres plagas, dice, ni aún así se arrepintieron, dice la Escritura, de adorar a los demonios. No dejaron de adorar a los demonios. Hay gente, hermanos, que en este día, por ejemplo, la gente pues está adorando
al demonio, pasando incluso o haciendo sacrificios al demonio y muchas cosas. Y hay muchos cristianos que a veces, dejados llevar por las cosas del mundo y por sus costumbres y por sus tradiciones y por toda esa malignidad que se cierne sobre el mundo entero, porque la Escritura nos dice a nosotros que el mundo tiene una corriente y esa corriente que lleva el mundo arrastra a muchas personas, arrastra miles de almas que son llevadas cautivas hacia el castigo, a la eternidad. Nos dice en el libro de los Efesios, si usted va conmigo, en el capítulo 2 del libro de los Efesios, capítulo 2 y el versículo 2, dice la palabra lo siguiente. Amén. Vamos a leer, hermano, lo que nos dice el versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En los hijos desobedientes, en los hijos de desobediencia, opera un espíritu. Y ese espíritu hace que las personas sigan la corriente del mundo, sigan lo que el mundo hace, celebran toda cosa que el mundo haga, aunque sea mala, aunque sea ofensiva para Dios, ellos la celebran porque en ellos actúa un espíritu que es, hermano, de desobediencia. Dice la Escritura que es un espíritu que ahora opera en ellos, en los hijos de desobediencia. Cuando usted mire a una persona que es cristiana y hace todas estas cosas que el mundo hace también, entonces debe tener cuidado, porque a lo mejor esa persona en sí misma no es lo que usted creía que es. Por esta causa, también el apóstol Juan nos advierte a nosotros los cristianos y nos dice: hijitos, no creáis a todo espíritu, sino más bien probad a los espíritus para saber si son de Dios. La forma de probarlos, hermano, es ver el fruto espiritual que produce. La Escritura nos dice que son manifiestas las obras de la carne y nos hace una lista de las obras de la carne, entre las cuales están las hechicerías, la idolatría y toda clase de adversidades y perversidades que están allí. Pero también los que son hijos de Dios manifiestan el fruto del Espíritu, y lo primero que se manifiesta es su amor por Dios. Es su amor por el prójimo, es su amor por la gente del mundo también, en sentido espiritual, para que ellos se salven. Y la Escritura nos dice que hay amor, que hay gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, hay fe, mansedumbre y dominio propio en el creyente. Por lo tanto, nosotros debemos de saber que en el cristiano se manifiesta eso. O sea, un cristiano no va a andar participando de las obras infructuosas de las tinieblas. La Escritura dice: y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Reprenda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí, hermanos, estamos estudiando esto, la escena de las tres plagas, o la parte esta de las tres plagas. Y aquí se oye una voz, hermanos, de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, y dice al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Estas son las palabras que nos aparecen en el capítulo 9 y el versículo 13. Amén. Y 14. Esto nos dice a nosotros ahí la Escritura:
A estos 4 ángeles, hermano, creemos que estos ángeles pertenecen a la categoría de aquellos ángeles al servicio de Dios para efectuar sus juicios y los castigos sobre los seres humanos rebeldes. Es decir, Dios tiene, hermano, un ejército de ángeles que cumplen esa voluntad, que cumplen esa función. Son ángeles que vienen, pero que tienen un mandato del Señor. Y los ángeles no traspasan los mandamientos de Dios. Esto también lo debemos aprender. Si un ángel recibe un mandamiento de Dios, el mandamiento lo guarda y lo mantiene, hermano, por mucho que quiera hacer él, probablemente tal vez de su propia voluntad, hacer alguna cosa, no lo lleva a cabo, no lo ejecuta si no está aprobado previamente por el Señor. Esto lo vemos nosotros allá en el libro de Números, capítulo 22, cuando hubo un ángel que se le apareció a un hombre llamado Balaam, un profeta del Señor que se había puesto rebelde para con el Señor. Y el Señor hizo que este ángel se le apareciera a Balaam enfrente en el camino y no le permitía el paso. La Escritura dice que cuando fueron develados los ojos de Balaam para que pudiese ver al ángel, lo vio que estaba enfrente con una espada desnuda. Y nos dice la Escritura que el ángel le declaró a Balaam diciendo que si el Señor no tuviera misericordia, a él lo mataría y a la asna dejaría con vida, porque la asna en la que iba Balaam tuvo temor del Señor, dice. Pero Balaam no mostró temor para con el Señor, y por esa causa Dios refrenó y reprendió la locura del profeta. Pero el ángel que se le apareció a Balaam no tenía permiso para matarlo, no tenía permiso para eso. Otro evento del cual también nos habla la Escritura a nosotros es el evento de la plaga en Egipto, la de los primogénitos. Usted ha de recordar en tiempos de Moisés, cuando el pueblo estaba cautivo en Egipto, también el Señor envió un ángel destructor, un ángel de la muerte, que pasara, hermano, quitando o cegando la vida de todos los primogénitos en Egipto, de todos los rebeldes, de todos los que no eran parte del pueblo de Dios. Hermano, de la bestia, de los animales, de los seres humanos, de todo primogénito en Egipto murió por mano del ángel que el Señor designó para hacer esta obra. Entonces existen, de hecho, en el capítulo 7 de Apocalipsis, versículos 1 y 2, nosotros vemos también algo que la Biblia nos dice. Después de esto, dice el Señor, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Es decir, los ángeles, y aquí vamos aprendiendo esto también, los ángeles reciben el poder, reciben un dominio y reciben, hermano, una jurisdicción sobre la cual ellos pueden actuar o no. En el caso de los ángeles, de los 4 ángeles que están allí en pie, estos ángeles tenían, de acuerdo al capítulo 7, aquellos ángeles tenían la potestad o tenían el poder para hacerle daño a la tierra y al mar. Tenían la potestad de hacer eso. Ahora aquí
en el capítulo 9 se nos presentan a estos ángeles que creemos, nuevamente decimos esto, pertenecen a la categoría de aquellos ángeles que están listos para hacer los juicios de Dios. Ángeles que también son nombrados y también llamados así allá en el libro de Salmos capítulo 78. Entonces, hermanos, aquí vemos estos ángeles que están atados. ¿Qué significa esto? Tiene un significado. Vamos a mirar lo que nos dice la Biblia. Nos dice la palabra del Señor en el versículo 14. Amén. Dice así, diciendo, al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Amén. ¿Cómo estaban los ángeles? Dice que estaban atados. De repente nuestra mente nos puede jugar una treta y llegar a creer que los ángeles estaban amarrados ahí. Que nos imaginamos físicamente, tal vez que los ángeles estaban con lazos ahí amarrados, hermano, aprisionados y ellos queriéndose soltar o alguna cosa. No, hermano. No, la palabra atados que se emplea aquí en la Biblia se debe entender en sentido figurado. Es decir, como cuando algo no está permitido, pues. Por ejemplo, cuando el Señor pues nos dice a nosotros algún mandamiento. Por ejemplo, el Señor dice, no matarás. Es decir, nosotros estamos atados porque el Señor nos ata con sus mandamientos de amor y nos dice, para protegerte son estos mandamientos. Y dijo el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Y así, con los mandamientos de amor que el Señor nos puso, son para protegernos a nosotros mismos. Y al mismo tiempo, el Señor nos tiene atados por medio de su palabra, diciendo el Señor, no hagas esto. No está permitido, no lo ha permitido el Señor. De hecho, el pueblo de Israel, el pueblo antiguo, cometía pecado delante del Señor. Sí, pero ese pecado lo habían heredado ¿de quién? De las naciones. Por eso el Señor, antes de que el pueblo entrara a la tierra prometida, el Señor le dijo a Israel, Israel, cuídate de no hacer como hacen estas naciones, a las cuales yo he desechado de delante de vosotros, porque estas naciones, a cuya tierra tú vas a heredar ahora, a adivinos y a agoreros oyen, pero el Señor Dios de los cielos no te ha permitido a ti esto. No escuches a agoreros ni a adivinos, dijo el Señor. Y dio esta orden el Señor al pueblo de Israel antes de que éstos entraran a la tierra prometida, porque sabía que la gente se podía contaminar con estas prácticas demoníacas que hacían estas naciones. Ahora, hermanos, nosotros podemos, ¿verdad?, mirar todo esto. Entonces, cuando dice que están atados, esto es en sentido figurado. Esta circunstancia significa que los ángeles están restringidos en lo referente a varias cosas. Primero, en el tiempo. Están restringidos en el tiempo, en lo referente al tiempo de iniciar su misión. Y no significa que estén atados físicamente con sogas o con cadenas, con lazos, con lo que sea. No están atados porque de hecho estamos hablando en sentido figurado y en sentido espiritual también, dado que son espíritus, ¿verdad? Amén. Y pues Dios sabe cómo lleva sus cosas, amén. Dios sabe también cómo lleva sus tiempos.
Hermano, también pues nos dice la Biblia que estaban preparados para la hora, día, mes y año. Esto lo dice allí, hermanos, el versículo 15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. ¿Cuál era el propósito de la misión que estos ángeles tenían encomendada? Hermano, es de acuerdo con la escritura matar a la tercera parte de los hombres. Creemos que aquí no se trata de todos los hombres, sino de los hombres que no tienen el sello de Dios, de los rebeldes, de la gente rebelde, así como le mencioné hace un momento una referencia que le di en la Biblia al Salmo 78, el cual pues usted cuando tenga tiempo vaya y lea bien, lea despacio todo lo que sucedió, lo que hicieron, hermano, el pueblo de Israel, y de cómo el Señor tuvo que enviar los destructores, los ángeles, al servicio del Señor para que hicieran esta labor, esta obra. Amén. Entonces, hermanos, o sea que aquí estamos hablando de el tiempo para entrar ellos en acción. Estaba prefijado por Dios con mucha precisión. Aún se menciona que estaba prefijado hasta la hora en que debían entrar en acción, la hora en que debían ejecutarse. Por eso es que la Biblia nos habla a nosotros en cuestiones de entender el tiempo. El Señor Jesucristo nos advierte a nosotros diciendo, por ejemplo, pero en cuanto al día ni la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos, sino solamente mi Padre. Y esto habla del Señor del fin del mundo, habla del Señor del día del juicio final. Nadie sabe, dice, el día ni la hora. Aquí se hace referencia a eso mismo, al día y la hora. Y, y dice que estos ángeles estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin, esta palabra, a fin quiere decir con el propósito de matar a la tercera parte de los hombres. Entonces, nos damos cuenta aquí, hermanos, que estos ángeles no debían precipitarse prematuramente. Y se discierne este mismo tipo de restricción en el caso de los 4 ángeles que estaban de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, a los que se les ordenó que no hicieran daño a la tierra hasta que, según lo que nos enseña en Apocalipsis 7, 1 al 3. ¿Cuál es la advertencia que se les hace? Porque aquí vamos haciendo una retrospectiva. En el capítulo 7, fíjese bien, por ahí por el versículo 3, porque ya leímos el 2, dice 7:3 de Apocalipsis, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Cuando ya los sellados estén sellados y apartados, entonces van a venir este ejército de ángeles, estos ángeles, hermanos, a hacer la misión que les ha sido encomendada de ir y matar a la tercera parte de los hombres. Aquí, hermanos, es donde está la Biblia diciendo, habrá gran llanto, gran gemir en la tierra, porque el juicio o los juicios del Señor han llegado. Y la gente, hermano, ha estado así como quien dice, viviendo desordenadamente. Y el Señor Jesucristo lo declaró cuando Él dijo en su palabra, cuando sea la venida del Hijo del Hombre, dijo Jesucristo, será como en los días de Noé. Porque así como en los días de Noé la gente estaba comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, así estarán en la venida del Hijo del Hombre. Y no se persuadieron, dice la Escritura,
hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Esa expresión que se los llevó a todos, el juicio de Dios los alcanzó y se los llevó a todos, hermano. Dice la Biblia entonces que tenían esta potestad de matar a la tercera parte de los hombres. Entonces, esto decía, por ejemplo, en los 4 ángeles que no debían actuar hasta que fuesen sellados en sus frentes los 144,000 siervos de Dios. Y esto de atados no implica de modo alguno que estos 4 ángeles fueran demonios, o es decir, que fueran ángeles caídos. Es decir, la Biblia no nos dice en ningún momento, estos ángeles, estos 4 ángeles que estaban ahí son demonios y el Señor va a soltar esos demonios para que vayan y nos ataquen y nos hagan daño. Ahí no. De hecho, los demonios van y tratan de hacerle daño a la humanidad, ciertamente, y conforme pues a las ordenanzas que reciben de su amo y todas las cosas, pero todo esto está bajo el control de Dios, bajo el dominio, bajo el designio de Dios, y eso es lo que Satanás, lo desespera, porque él quiere estar en lugar de Dios. De hecho, ese ha sido el objetivo de él. El objetivo de él ha sido ocupar el lugar de Dios y ser adorado. Así como hoy día hay gente que adora a Satanás, adora al diablo y hace todo tipo de cosas ahí, hermano. Pero esa es su decisión que ha tomado las personas. Pero, de hecho, si ustedes analizan y ven, por ejemplo, el caso de la tentación de Jesús en el desierto, nos damos cuenta que el diablo le dijo al Señor, toda esta gloria de estos reinos te la voy a dar a ti, porque a mí me ha sido dada, dice Lucas capítulo 4, y a quien yo quiero la doy. Todo esto será tuyo si postrado me adorares. O sea, Satanás estaba requiriendo adoración. Es decir, y la adoración estaba reservada solamente para Dios. De hecho, la Biblia dice que Jesús le recriminó a Satanás y le dijo el Señor al diablo en la tentación en el desierto, le dijo el Señor Jesucristo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén, así dice la Escritura. Entonces nos damos cuenta que el Señor pues nos está diciendo a nosotros que la adoración le pertenece solo a Dios. Pero hay personas en el mundo que adoran al diablo, que adoran a Satanás, que adoran a la Santa Muerte, que tienen allí, hermano. Yo andaba trabajando una vez, recuerdo, en el centro de la ciudad, andaba trabajando por el parque, un parque que existe en la ciudad de Usulután, en el centro de Usulután, que se llama Raúl Francisco Munguía, se llama el parque, y andaba trabajando yo en mis años cuando yo pues trabajaba repartiendo gas en las casas, y llegué a un hogar ahí cercano, ahí a ese lugar, y cuando entré, me dijeron, pase, por aquí está la cocina. Y pasé, hermano, por un cuarto y la puerta estaba abierta. Y, hermano, había un cuarto con un olor penetrante, bien feo, con velas negras encendidas y una fotografía de unas personas, pero fotografías cabeza abajo. Estaban allí y tenían flores y muchas cosas ahí, pero se sentía un olor y un humo extraño, raro, allí en ese lugar. Yo llegué rapidito, conecté lo que iba a conectar, me llevé el cilindro vacío y me salí de ese lugar. Hermano, hay gente que en sus hogares tiene cabida para hacer este tipo de cosas. Ellos deben comprender, o ellos entienden, que eso es algo que va en contra de la voluntad de Dios. Pero todavía tienen cegados los ojos del entendimiento para poder entender eso y entender que es malo, que desagrada a Dios lo que hacen estas personas y que nada, absolutamente nada y absolutamente nadie debe ser objeto de culto y de adoración, sino solamente Dios. De hecho, la palabra idolatría
tiene ese significado en su contexto etimológico. Idolatría, hermano, es todo aquello, llamémosle así, que ocupa el lugar de Dios en la vida de la persona. Es decir, todo aquello que la persona adora, todo aquello a que la persona le rinde culto, todo aquello constituye un ídolo, constituye un acto de idolatría, y eso es malo y es penalizado por Dios con la muerte, porque escrito está, dijo nuestro Señor Jesucristo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No ande entonces haciendo otra cosa, porque el que anda haciendo otra cosa y anda adorando a otra cosa, de repente se puede encontrar que está el juicio de Dios sobre él, porque de eso se trata estas 3 plagas que aquí nos aparece a nosotros en la Biblia. Nos dice el Señor en su palabra aquí que estos ángeles estaban al servicio de Dios, que no eran demonios ni nada parecido, y en ningún momento se les identifica en el texto como ángeles caídos o como demonios. Y tampoco se implica que estuvieran en el infierno, sino que estaban atados junto al gran río Éufrates, nos dice. Es decir, que estaban esperando para cumplir su misión. Ahora, ¿quién los preparó de antemano para actuar de esa manera? En marcar eso en la línea del tiempo, pues lo hizo Dios. Creemos que Dios, nuestro creador, el soberano, pues Dios lo quiso así y los puso así para hacer esto. ¿Para qué? Para que fueran a matar a la tercera parte de los hombres. Recuerden algo, la Biblia nos dice que, y aquí dice, ¿y será que Dios iba a dar esa orden de que fueran a matar a esa gente solo porque no le adoraban a Él? Sí, sí, ¿por qué? Porque Dios es celoso. Amén, hermano. Debes saber que Dios tiene esa característica también. Mire, le voy a explicar algo. Yo sé que el tiempo no nos da porque ya casi se nos corta, pero la Biblia dice que Dios es omnisciente, porque Dios todo lo sabe, porque Dios todo lo conoce, porque no hay nada oculto para Él. Por eso Dios es omnisciente. Amén. La Biblia nos dice que también Dios es omnipresente. Él está en todo lugar. Él está en los confines del universo. Él está en el abismo, en el Seol. Él está en la altura de los cielos. Él está en las partes más bajas de la tierra, en los abismos del mar. Dios está en todas partes. Por lo tanto, Dios es omnipresente. Amén. Aparte de omnisciente, es omnipresente. También la Biblia nos dice que Dios es omnipotente. ¿Qué significa omnipotente? Que Dios todo lo puede hacer. De hecho, ¿habrá, dice la Escritura, alguna cosa que sea imposible para mí? Y de hecho hay un texto, creo, en Lucas 1:37, porque nada hay, dice, imposible para Dios, porque Él es todopoderoso. Nuestro Señor es todopoderoso, Él lo puede hacer todo. Entonces, por lo tanto, es omnipotente, porque todo lo puede hacer. Pero también Dios tiene otras cualidades, Dios tiene otras características. Dios es sabio, Dios es eterno. Amén. Dios también es celoso. Dios es fuego consumidor. Sí, sí. Y Él es el que da la vida y la quita a quien Él quiere. Y si hay entre los humanos personas que están viviendo, pero que en lugar de ser personas de bien, en lugar de ser siervos, en lugar de ser personas honestas, decentes, formales, que debieran vivir una vida correcta delante de Él, están rebelándose en contra de Dios, haciendo lo que ellos quieren, incluso haciendo daño a los demás hijos buenos del Señor, a los hijos buenos de Dios Todopoderoso. Entonces Dios envía un castigo. La Escritura dice en el libro de Tesalonicenses, en el segundo libro de Tesalonicenses, en llama de fuego para dar retribución
a todos aquellos que no creyeron a la verdad, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios les pagará en llama de fuego para que sean consumidos, para que sean muertos, por cuanto no quisieron obedecer el amor de la verdad. Dios les envía un juicio tenebroso, Dios les envía un juicio terrible para que estas personas mueran por designio propio de Dios. Entonces, esto es lo que debemos de entender, mientras que todos aquellos que han obedecido al Señor están protegidos en las manos del Señor, y el Señor los colocó en un lugar que se llama iglesia. Dice la Escritura en Hechos 2:47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, los que habían de ser salvados. Entonces nosotros debemos de entender esto que la palabra del Señor nos dice, y debemos de entender que Dios es fuego consumidor, que Dios es juicio. O sea, sí, Dios puede enviar a los ángeles y decirles, vaya, mátenme a la tercera parte de la humanidad, los quiero muertos, a todos los rebeldes, a los que no tienen el sello mío en su frente, a todos ellos los quiero muertos. Y el Señor puede cegarle la vida así, hermano, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y por qué? Porque Él es soberano. Soberano quiere decir que Él toma sus propias decisiones y no hay quien le diga, Señor, ¿y por qué? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Verdad? No, Él toma sus decisiones y por eso pasan las cosas. Esas decisiones que Dios toma se llaman designios, hermano. Designios, o sea, Dios hace designios. Y, hermano, de delante de la presencia de Dios, los designios salen en cuanto al mundo, en cuanto a la vida de las personas, en cuanto a todo lo que Él ha dispuesto para sí. Por lo tanto, hermano, temamos cada día. Amén. Y sigamos adelante en la obra de Cristo, en la obra del Señor. Dice la Biblia en el versículo 16, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y sus jinetes. Dice ahí, dice, yo oí su número. Dice 200 millones. ¿Por qué era necesario, hermanos, restringir a estos 4 ángeles? O sea, detenerlos, refrenarlos, aguantarlos, controlarlos. Hemos indicado de que no podían actuar de alguna manera prematura para ir a hacer la obra del Señor, pues tenía el Señor que ver quiénes iban a ser los obedientes, y es por eso que se predica la palabra. Cuando se va a predicar el evangelismo a las casas y se va a hablar de la palabra del Señor, o aquí mismo, cuando nosotros hablamos de la palabra del Señor y usted está allí oyendo la palabra, hermanos, la idea, nuestra intención de hablarle a la gente es decir, sálvese varón, sálvese, sálvese sierva, sálvese, sea salvo, alcance el perdón, la vida eterna. Usted necesita arrepentirse, usted necesita ahora afianzar la vida eterna, usted necesita cambiar ya de vida. Necesita cambiar porque así como va camino al infierno, va camino al castigo. Y nosotros le hablamos a la gente para que la gente reconsidere y cambie y se arrepienta y se vuelva a Dios. Porque si no se arrepiente, lo va a llevar el juicio, lo va a arrastrar el juicio del Señor y va a perecer. Y va a perecer no solo perdiendo la vida física, sino perdiendo la vida espiritual. Es decir, una pérdida grande. Por esto la Escritura nos dice que en el libro, siempre en la segunda de Tesalonicenses, nos dice los cuales, dice la Biblia. Amén. Fíjense que así dice. Los cuales, dice, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, excluidos completamente. Es decir, en una situación de condenación. Por lo tanto, es tiempo de advertirle. Nosotros tenemos familiares que no han entrado en la obediencia.
Tenemos amigos que no han entrado en la obediencia. Tenemos personas ahí que no han obedecido y necesitan hacerlo. Y por eso el Señor mantiene allí todavía sus juicios detenidos. Y dice el Señor, no, tengan paciencia, tengan paciencia. Y por eso dice la Escritura, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino dice que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, por lo tanto, hermanos, nos está diciendo el Señor que Él está dándole tiempo a la humanidad para que la humanidad venga y se arrepienta. Pero como no quieren arrepentirse, se comienzan a desatar los juicios de Dios. Y Dios dice, bueno, llegó la hora, llegó el día, el mes, el año. Hay que accionar porque el ser humano no quiere entender, no quiere aprender, no quiere obedecer. Así que vaya pues el juicio hacia ellos y sea sobre ellos su responsabilidad. Porque no podemos decir, hay gente que dice, y Dios solo porque no lo adoran y porque no le hacen caso a Él, que Él los va a matar. No, hombre, es de Dios, entonces es malo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. No, hermanos, es que Dios es amor. Pero también la Biblia lo declara como fuego que consume, es como fuego consumidor. Por lo tanto, todo aquel que es rebelde y que hace las cosas no buenas delante del Señor es consumido por los juicios del Señor, porque la boca del Señor lo ha dicho. Entonces, no tenemos que estar con otra cosa. Nosotros debemos de entender esto y mirarlo aquí, hermanos, claramente, lo que el Señor pues nos está indicando a nosotros. Así que, quiera Dios tener misericordia de nosotros, de nuestras familias y de todas aquellas personas que en el mundo ahora mismo no están pues tributando culto a Dios, sino que han apartado su corazón hacia la maldad, hacia lo malo, y se están yendo, hermano, en montones, están yendo, hermanos, hacia lo malo y están siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de este mundo, que es Satanás, así lo quiere. Pues tenga el Señor misericordia, hermanos. Amén. Damos gracias a Dios y a cada uno de ustedes que nos han acompañado. Gracias por concedernos este privilegio de estar, hermanos, compartiendo aquí lo que es la palabra del Señor. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera.